Paz y bien, queridos hermanos, les voy a hablar sobre la importancia de Jesús para nosotros. 45 años después del fallecimiento de Julio César, gobernante romano, nació en Belén un niño llamado Jesús. Su nacimiento marca el inicio de una nueva era reconocida por las principales civilizaciones del mundo. Se puede afirmar con toda seguridad que no ha habido ningún otro ser humano cuya influencia haya sido ni remotamente tan profunda y perdurable como la de Jesús. Según Lucas, médico del siglo I, un ángel anunció a una joven virgen llamada María: concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. ¿Qué profetizó aquel ángel sobre Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Reinará y su reinado no tendrá fin. Lucas 1, 31, 33. Pues bien, mucho antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros, y se llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz, y su gobierno no tendrá fin. Isaías 9, 5 y 6. Un gobierno justo y paz sin fin. ¡Qué maravilloso! Pero observemos que, según esta profecía, dicho gobierno descansaría sobre los hombros de un príncipe, el príncipe de paz, lo que indica que el Rey Supremo, el Dios Todopoderoso, confía el mando a su Hijo. Por eso Jesús llamó en repetidas ocasiones el reino de Dios. Lucas 9, del 27 al 62. Al comienzo de su ministerio Jesús dijo: tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Lucas 4, 42, 43. Además, enseñó a sus discípulos a orar para que viniera ese reino a la tierra. Mateo 6, 9 y 10. El tema dominante de las enseñanzas de Jesús fue el reino de Dios. En los evangelios se menciona más de 100 veces. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. La Biblia asegura: el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida. Juan 3, 36. A Jesús se le imputaron cargos falsos y fue entregado al gobernador romano Poncio Pilato. Convencido de la inocencia de Jesús e impresionado por la dignidad con que enfrentaba el trato cruel e injusto, Pilato lo llevó ante la multitud y exclamó: miren, el hombre. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Juan 19, 4, 6. Al oír que Jesús afirmaba ser hijo de Dios, a Pilato le dio miedo. Poco antes había recibido un mensaje de su esposa que había soñado con Jesús y lo llamaba ese hombre justo. Pilato sentía mucha curiosidad por saber quién era realmente Jesús. Por eso, aunque sabía que procedía de Galilea, le preguntó: ¿de dónde eres tú? Jesús no le contestó palabra alguna y la conversación terminó enseguida. Juan 19, 9 y 10. Obviamente Jesús era un hombre, pero había algo divino en él, que lo distinguía de los demás seres humanos. Antes había sido un espíritu en los cielos, donde se le conocía como la Palabra. Como lo expresó el apóstol Juan: la Palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. ¿Por qué era necesario que tuviera un origen divino? El primer hombre, Adán, pecó antes de tener hijos y desobedeció a Dios a insistencias de un ángel rebelde, al que después se le llamó Diablo y Satanás. Adán perdió la relación que tenía con Dios como hijo suyo y sufrió las consecuencias que ello acarreaba. Se volvió imperfecto, empezó a envejecer y finalmente murió. Génesis 2, 15, 17 y capítulo 3, 17 al 19. Por último, Apocalipsis 12, 9. La Biblia describe así los efectos de la desobediencia de Adán en sus descendientes. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y la muerte mediante el pecado. Así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Romanos 5, 12. Lamentablemente todos los hombres heredamos de nuestro antepasado Adán el pecado y sus nefastas consecuencias. Job 14, 4 y Romanos 3, 23. La única forma de librarse de tales consecuencias sería teniendo un Padre perfecto, que no hubiera heredado el pecado, tal como lo era Adán cuando fue creado. Dios envió a su Hijo a la tierra para que fuera ese nuevo hombre, reemplazando al anterior, o sea, ese nuevo Adán. La Biblia explica: el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. El último Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. El primer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo. El segundo hombre procede del cielo. Primera de Corintios 15, 45 al 49. El último Adán, Jesús, es comparable al primer Adán, porque al igual que él fue perfecto. Jesús
Fue fiel a Dios hasta la muerte, pese a las pruebas que fue sometido por Satanás. La vida humana perfecta e íntegra que Jesús sacrificó es lo que se conoce como rescate. Tenemos la liberación del pecado y la muerte heredados de Adán por rescate mediante la sangre de Jesús. Explica la Biblia. Así como mediante la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos como pecadores, asimismo también mediante la obediencia de Jesús muchos serán constituidos como justos. Efesios 1:7, Romanos 5:18-19 y Mateo 20:28. Si tenemos fe en Jesús, Él se convertirá en nuestro Padre eterno y nuestro Salvador. Jesús, en calidad de gobernante del reino de su Padre, ejercerá el poder con justicia y paz. Cristo Jesús os bendiga.